El boom bap es la esencia del hip hop de los 90. Se caracteriza por baterías contundentes con bombos y cajas marcados, el uso de samples de vinilos, rap con letras complejas y conciencia social, y un BPM entre 85 y 95. El nombre viene del sonido característico boom, el golpe fuerte del bombo, bap, el sonido seco de la caja. En el siguiente tutorial quiero enseñarte una fórmula a tener en cuenta a la hora de crear tus propios ritmos. No lo tomes como una norma a seguir estrictamente, pero sí como una guía en la que normalmente se trabaja. Tengo un tempo de 85 BPM y un bucle de un compás. He seleccionado los sonidos característicos del boom bap. Tengo un bombo, una caja y un hi-hat. En la base rítmica básica, los hi-hats se ubican cada 2 steps, la caja en los primeros steps rojos de cada compás. Es preferible usar hi-hat no muy brillantes. Le bajaré un tono igual a 200 Zen para darle un color más oscuro. Haré una humanización básica, pero pueden dedicarle un poco más de tiempo a esta. En FL Alt más R para alterar el velocity de manera random. A continuación, para la creación de los kicks, les regalo un tip o tómenlo como una fórmula a tener muy en cuenta en la creación de géneros hip hop y boom bap. Muy importante dar swing o desincronizar un poco los sonidos para dar la imperfección de toques humanos. El step número 9 como bombo principal y luego tenemos el step número 7. Luego el step número 11. Vamos a tenerlo muy en cuenta como esa guía para la introducción al ritmo hip hop y boom bap. Si jugamos con estos pasos podemos crear muchas variabilidades en el ritmo. Ahora, los steps por fuera de los que he denominado principales, podemos utilizarlos como nodos de acentos y con frecuencia son utilizados con volúmenes más bajos. Ahora el step principal con su posible bombo de acento. Estos dan contraste y dinamismo. De la misma forma puedes utilizar los demás bombos principales con los bombos de acentos. Ahora que tenemos muy en cuenta esta fórmula, no quiere decir que los demás steps no puedan utilizarse. Hasta pueda que te guste cómo se escucha. Puedes hacerlo como mejor te parezca. Pero sí facilitaría mucho aplicar esta fórmula como guía, generalmente si estás empezando a crear boom bap. Sin importar cuántos compases uses, puedes aplicar esta fórmula sucesivamente para crear variaciones. Y nuevamente jugamos con uno de sus bombos de acento. De aquí parte una de las bases básicas del boom bap. Ahora la importancia de trabajar con dos compases es darle variaciones a los ritmos y utilizaremos la fórmula de los 3 bombos principales.
Ahora puedes aplicar ciertas variaciones en la caja aplicando un acento. Ya creando una base rítmica básica, si deseas puedes agregar percusiones como mejor te parezca. Se recomienda no cargar tanto la base, en mi caso utilizaré un open hat, pero solo para variar cada 2 compases. Ya esa decisión propia qué otro tipo de percusiones deseas agregar. Es cuestión de gusto y de experimentar sobre la base rítmica. Preferiblemente en este tipo de géneros es minimalista. Repasando lo anteriormente visto, he creado un patrón rítmico para resaltar puntos importantes de los que hemos hablado. Tengo un kick con algunos nodos de acentos. Les recomiendo usar el shift, encima un poco el sonido sobre el step siguiente. Refuerza la sensación de que ha sido tocado por un baterista. Yeah, 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 yeah. Si desean pueden retrasar los hi-hat en el tiempo. Si puedes hacerlo individualmente en cada step, mucho mejor. Yeah, 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 yeah. Gracias por llegar al final del video, espero y puedas ponerlo en práctica en la creación de tus ritmos. Si te gustó este video, apóyame con un like, comenta qué te pareció, suscríbete para más contenido y activa la campanita de notificaciones.